Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón, acá a Comunicación y Justicia. Marieta, buenas noches. Un saludo estar aquí contigo y con la audiencia de Comunicación y Justicia. Pues como habíamos anunciado, libertad de expresión y los riesgos para el trabajo de los periodistas. ¿Cómo mira usted este tema? Marieta, es muy difícil en este tiempo lograr una comprensión total de lo que significa la libertad de expresión. Pensar en lo que es la corrección política, hablar de discursos de odio o incluso aquellas expresiones que nos resultan chocantes, invasivas, terminan siendo parte de una forma de hablar del tema, pero no apuntar hacia el lugar que corresponde. Ya se decía, y no precisamente ni de un abogado ni de un experto en la materia, que libertad de expresión es decir aquello que los otros no quieren oír, y yo lo complementaría con aquello que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es fundamental, sin temor a represalias, sin miedo a consecuencias, asumiendo, por supuesto, una responsabilidad de lo que uno expresa en función de sus pensamientos y de sus sentimientos, pero no de la forma en la que lamentablemente el concepto se viene manejando durante este último tiempo. Ahora usted decía, libertad de expresión es decir aquello que los otros no quieren oír. Sin embargo, en lo que los otros no quieren oír, la persona que ejerce su derecho a la libertad de expresión debe estar sustentada, debe estar documentada en lo que tiene que afirmar en el tema que ha abordado. Por supuesto, y eso no solo va para los periodistas, Marieta, tú lo sabes, sino para las personas. Una expresión bien sustentada, una expresión con sentido sobre la base de la información y de datos, toma incluso mucha fuerza respecto de los interlocutores, del público en general, de la gente que escucha. No quiere decir por ello que si no tengo sustento suficiente o si el que tengo a mí me parece suficiente y a los demás no debo callarme, pues eso sería en definitiva autocensura. Pero si con pleno conocimiento de que de la información que dispongo ni yo mismo puedo sacar una conclusión y me atrevo a decir algo, lo que debo asumir son las consecuencias de aquello mediante ese principio básico que se conoce como responsabilidad ulterior. Estábamos en este tema de la libertad de expresión también mencionando los riesgos para el trabajo de los periodistas, específicamente en el último tiempo. No ha sido muy común, de lo que yo me acuerde al menos, que un funcionario público llame a una estación, a una radio, a cuestionar, si se quiere decir, a la persona que está siendo entrevistada y al periodista que le está haciendo la entrevista. ¿Cómo se mira eso desde el punto de vista? Esto puede entrar en uno de los riesgos del trabajo para los periodistas, que alguien, una autoridad haga eso. Por supuesto, Marieta, se redita la historia. Años atrás, recordarás tú, también interrumpían con cadenas nacionales, espacios de entrevistas para desmentir declaraciones que ni siquiera se habían dado todavía. También se imprimían notas paralelas o se presentaba información impuesta mediante la entonces Superintendencia de Comunicación. Lo que estamos viendo es una reedición de aquello que muchos criticamos en el pasado. Ningún funcionario, por carácter que ostente, por cargo que ostente, tiene derecho alguno a hacer lo que ha hecho días atrás un ministro del actual gobierno, llamar furioso a interrumpir la entrevista, a referirse en una forma bastante brusca y grosera al entrevistado y además después, y me atrevo yo a decir, palanquearse un espacio con la cadena de medios para seguir tratando el tema. Y yo creo que eso es inaceptable, ¿no? Por último, si es que el gobierno nacional siente que en un espacio de análisis y de opinión algo que se ha dicho es equivocado, puede hacer uso de su derecho de réplica, que está establecido en la propia Constitución. Pero interrumpir el espacio en la forma en que se lo ha hecho no deja sino ver un exabrupto de una autoridad que al parecer no entiende ni la importancia del ejercicio periodístico, mucho menos la importancia de espacios de análisis y de opinión en distintos temas, por supuesto. Pero ¿cómo se mira esta actitud del funcionario en cuestión, considerando que todos los funcionarios públicos deben tener sus asesores de comunicación? Debe haber alguien que diga, hay unas cosas que son políticamente correctas y otras cosas que son incorrectas, que no se deben aplicar. Y además, considerando que el Ejecutivo
las instituciones, las autoridades tienen los mecanismos para rebatir cualquier cosa que diga un periodista o que en este caso un experto esté analizando, esté diciendo sobre un tema en específico. Lo que tú lo has dicho es claro, Marieta, y no solo las autoridades, cualquier ciudadano está amparado por ese derecho de réplica o ese derecho de rectificación que no solo está en nuestra Constitución, sino que tiene su origen en los instrumentos internacionales de derechos humanos, hasta Declaración de Principios de Libertad de Expresión, así lo consagra. Pero ese tipo de exabruptos que atentan contra la libertad de expresión hacen daño al periodismo y no solo por lo que ocasionan en ese momento, sino por ese efecto de congelamiento que generan de forma inmediata en el que otros espacios, otros periodistas, otros analistas se lo pensarán bien antes de emitir un criterio. No vaya a ser que de pronto este sea interrumpido por una llamada de otro bravucón del gobierno para decir que lo que uno está mencionando está equivocado o que no hay que darte espacio o que simplemente el gobierno es el poseedor de la verdad. De nuevo, esas prácticas no van en línea con lo que significa la libertad de expresión, que tiene, como tú ya lo has dicho de forma muy acertada, todos los mecanismos, todos los procedimientos y todos los principios consagrados y regulados en la normativa vigente. Ahora, en este tema también entra lo que había publicado en algún momento Plan B, que era una reseña de una reunión que habían invitado en el Palacio de Carondelet, si no estoy muy equivocada, por el 10 o 11 de septiembre, y en la que se había abordado algunos temas relacionados con las razones por las que los funcionarios públicos no acuden a medios de comunicación, y es básicamente el temor a ser como lo llamarían en el argot popular, arrastrados por un periodista o ser de alguna forma cuestionados de tal forma que los funcionarios no logren responder a cabalidad con las interrogantes que tenga la prensa, los periodistas, y que se había mencionado de una u otra forma que quienes no estaban, palabras más o palabras menos, que quienes no estaban, si se quiere decir, alineados en lo que tiene que ver con el gobierno, pues simplemente en esos medios no habría una publicidad, no se, lo que tradicionalmente llaman la pauta, no se publicaría o no se asignaría determinado porcentaje de publicidad que en algunos casos muchos medios necesitan para poder subsistir. Entonces también en esa línea iría esto que, como decíamos, publicó Plan B sobre las afirmaciones efectuadas por la Secretaría de Comunicación. Lo que Plan B nos contó hace pocos días respecto de este encuentro entre dos funcionarios de gobierno y varios medios de comunicación deja en evidencia la profunda ignorancia del gobierno nacional en lo que significa la libertad de expresión, la libertad de prensa y el trabajo de los medios de comunicación. Mira que algo tan sensible como la pauta no puede ser jamás utilizado como un sistema de premios y castigos a quien se encuentra alineado o no con el gobierno nacional. Si tú revisas lo que dice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que es un conjunto de estándares sobre la materia, dice con claridad en el último, de lo que recuerdo principio, que el uso del poder del Estado de forma indiscriminada, de forma arbitraria, entre muchos asuntos, mediante la asignación tanto de la publicidad oficial o de créditos oficiales, atenta contra la libertad de expresión. Incluso si tú revisas lo que ha sucedido en otros países de América Latina, como México, se acudió a la justicia y hubo pronunciamiento de autoridades judiciales en el que se dice que la pauta oficial tiene que asignarse en función de ciertas directrices, el alcance, la cobertura, el público al que se llega, de forma igual o al menos apuntando a la igualdad a los medios de comunicación, no de forma discrecional, solo con aquellos que hablan bien de mí, porque no nos olvidemos que son recursos públicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, no son recursos de la chequera del gobernante de turno. Usar la pauta oficial como un sistema de premios y castigos ha estado establecido como una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso es algo inaceptable, Marieta. No se diga también eso de no permitir la entrega de información oficial por temor a que los funcionarios públicos vayan a ser, como tú mismo mencionaste, arrastrados por los periodistas. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera el gobierno
confía en la capacidad de sus ministros y de sus secretarios de Estado. Yo creo que si saben del trabajo que están haciendo, no deben tener temor pues a que un periodista o que a un analista increpe, pregunte, discuta y discrepe. El nivel de respeto y de tolerancia con el que piensa distinto o con el que quiere escrutar la acción de un funcionario público debe estar presente. El no hacerlo, por ejemplo, impide que los ciudadanos podamos tener acceso a información que corresponde a la gestión pública de las autoridades de turno. En este tema de tener acceso a la información de un funcionario público, ¿cómo se puede tomar a estas actitudes de ciertos funcionarios de bloquear, por ejemplo, a personas o que ejercen desde algún punto de vista, algún tipo de observación? Por ejemplo, cuando una autoridad hace algo y viene algún periodista consulta o algún abogado consulta y a la autoridad no le gusta, y lo siguiente es un bloqueo en redes sociales. Por ejemplo, si mal no me equivoco, el doctor Joffre Campaña en algún momento, no estoy muy segura si puso alguna acción por alguna autoridad que le había bloqueado. Eso también atenta contra la libertad de expresión porque está impidiendo al ciudadano, al abogado, al periodista que pueda conocer lo que está haciendo la autoridad. Correcto, Marieta. Un ciudadano común puede bloquear a otro en sus redes sociales porque no está ejerciendo un cargo de autoridad, no está informando sobre su gestión a través de dicho canal, no está rindiendo cuentas sobre el mandato que se le ha delegado, bien sea mediante las urnas o de forma directa por parte de quien accede a un cargo. Pero quien decide por cuenta propia ser autoridad de elección popular o de designación directa, se somete al escrutinio de la ciudadanía y tiene que rendir cuentas por cuanto canal exista. Entre esos, por supuesto, los de las redes sociales. El bloquear a un ciudadano, y ya lo han dicho otros países con legislación avanzada y con jurisprudencia en la materia, es una restricción al derecho de libre acceso a la información pública, que es un hermano que va junto al tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Así como ocurre también, Marieta, y tú probablemente lo has visto, cuando en canales de comunicación como los grupos oficiales de WhatsApp, donde se envían boletines o de donde se comunica actividades de una autoridad, se excluye a periodistas que preguntan mucho, que hacen cuestionamientos incómodos. Como usted ha dicho lo siguiente, lo expulso del canal. Eso es totalmente inadecuado. Autoridades que no entienden la importancia de la crítica, autoridades que no quieren escuchar a quien piensa distinto, simplemente no han entendido el rol que como autoridades les corresponde respecto de todos los ciudadanos. Ahora, estas prácticas de, si se quiere, ocultar, esconder al funcionario también atentan contra la libertad de Por expresión. supuesto. Que como habíamos mencionado también en el tema de redes sociales, un ciudadano tiene todo el derecho del mundo de conocer qué está haciendo una autoridad, porque ¿con qué se financia la autoridad? Pues con los recursos públicos. ¿Y de dónde van los recursos públicos? Pues de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces, que autoridades se nieguen a ir a los medios en general, no individualizando este sí o este no, sino que se nieguen a ir a medios, que se nieguen a salir a medios por el temor de que no conocen de la temática en la que están trabajando, o porque ya en algunos casos han metido, como le llaman comúnmente, la pata al hablar de algunas cosas sin conocimiento de causa y han sido motivo de escarnio público, de memes o de burlas. Entonces, claro, eso lo siguiente que ha ocasionado es, pues, obviamente, que la política de comunicación es que los funcionarios no salgan, que salgan solamente dos o tres que son considerados voceros de un gobierno en general, no de este precisamente, porque se ha visto en otros también. Pues eso también, si seguimos en el tema de la libertad de expresión, eso también atenta contra la libertad de expresión, pues. Así es, Marieta. Incluso en el artículo de Plan B leímos barbaridades como el filtrar preguntas. Por favor, ¿bajo qué criterio yo le pido a un periodista que me anticipe por escrito la pregunta que va a hacer en una rueda de prensa para ver si no es una pregunta, como nos decía dicho artículo, capciosa o que pueda tenderle una trampa al funcionario público? ¿Perdón? ¿De qué Ujú. estamos hablando? El filtrado de preguntas en una rueda de prensa constituye un tipo de censura. Y yo creo que en este momento, más bien, un gobierno responsable
que conoce de la capacidad de sus autoridades, de sus ministros, de sus secretarios, debería estar totalmente abierta al escrutinio de los periodistas, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la ciudadanía en general. Preguntas incómodas, críticas, evaluaciones, tienen que estar permanentemente ahí, porque no nos olvidemos, y a veces dejamos a un lado el hecho de que cuando elegimos, Marieta, a través de las urnas a nuestros representantes, les estamos entregando un mandato, un poder temporal por el que deben rendir cuentas. Su gestión, sus atribuciones que están establecidas en la Constitución y la ley, exigen, obligan a que ellos nos cuenten a nosotros, los mandantes, qué están haciendo. No importa pues si es un TikTok bailando mientras informe, no Ujú. importa si es un mensaje en redes sociales con una cancioncita mientras informe, porque no nos olvidemos también que muchas veces la rendición de cuentas termina banalizada mediante mecanismos que no constituyen real rendición de cuentas y que simplemente se prestan para el show, para la carcajada o para decir cumplí, lo cual es totalmente incorrecto. Ahora pasamos de estos temas institucionales, de estos temas en donde uno se ve que sí existe como una especie de restricción a la libertad de expresión desde el poder, precisamente no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde otras entidades, desde otras instituciones, no todas y no todos los funcionarios, pero sí existe. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los periodistas ya adentrándonos en temas más profundos, en el tema de investigaciones de algunos periodistas que han tenido que salir del país por amenazas? Obviamente esto esto entra en lo que tiene que ver con los riesgos de la profesión periodística para quienes ejercemos, para quienes ejercen desde distintos medios, desde distintos ámbitos la profesión. Si no estoy muy equivocada, me parece que Janine Cruz, la doctora Janine Cruz, nos había mencionado que existen en el país al menos 15 periodistas que han tenido que salir debido a amenazas por investigaciones que han hecho o por algún otro tipo de circunstancias. ¿Ustedes desde Ciudadanía y Desarrollo tienen algún punto de vista con relación a eso? ¿Han hecho algún estudio, algún análisis? Como conoces, Marieta no es una especialidad de la Fundación, no obstante, el vínculo que varios de nosotros hemos tenido con el trabajo periodístico y con la libertad de expresión años atrás nos obligan a seguir ratificando ese principio en el que nadie puede ser objeto de persecución por ejercer el periodismo o por expresarse. Eso es una barbaridad. Y aquí podemos discutir sobre ética periodística. Aquí podemos discutir sobre ética al momento de expresarse o de hacer el trabajo como tal, pero pasar de ahí a la amenaza o a la agresión, yo creo que es simplemente inaceptable. Tú tienes periodistas, además, que han salido por amenazas y por presiones del sector público, de autoridades locales, que manejan sus feudos al derecho y al revés, y al que le incomoda la crítica, pues simplemente actúa. O tienes también, por supuesto, ahora con el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado tan fuertes y consolidados, amenazas desde estos sectores. Así es que cada caso tiene obviamente sus particularidades, pero nadie debería ser objeto de intimidación, de amenazas o de agresiones por expresarse libremente. De nuevo, hay responsabilidades que asumir. Esa responsabilidad ulterior está ahí y uno tiene que, sobre la base de la norma, asumir las consecuencias de lo que dice, de lo que publica o de lo que informa. Pero de nuevo, de ahí a vivir un atentado, a perder la vida o a tener que dejar tu país por ello, es totalmente inaceptable. Finalmente, doctor Alarcón, consultarle sobre, si bien la fundación que usted dirige no realiza ese tipo de estudios de amenazas periodísticas y todo eso, pero ustedes están relacionados con el tema considerando que conocen de los casos que eventualmente ocurren. Me gustaría que nos ayude con una explicación, por ejemplo, de cuáles son los mayores riesgos que usted conoce que han afrontado periodistas en lo que tiene que ver con, no sé, la difusión de información, su propio trabajo periodístico. ¿Qué es lo que más les ha amenazado
y por esos casos algunos han tenido que salir del país. Se había mencionado, por ejemplo, narcotráfico, investigaciones relacionadas con narcotráfico, algunas también con autoridades locales que han interpuesto juicios por calumnias, por injurias a determinados periodistas, pero desde el punto de vista suyo y conocedor como es del tema, ¿cuáles son los mayores riesgos para los periodistas? Marieta, quizá lo más recurrente son las intimidaciones, las amenazas y los ataques en redes sociales, que uno puede decir son vanos, son simples, son sencillos, pero generan un efecto de discurso estigmatizante contra el periodismo, contra los analistas, contra el trabajo de los medios de comunicación. ¿Por qué parto de esto? Porque la recurrencia en ese discurso estigmatizante es lo que motiva a dar un paso más, a amenazar, a intimidar ya en el plano presencial. Hemos tenido periodistas, como tú conoces, que han recibido ya no amenazas a través de un tweet o de una publicación de Facebook, sino por una llamada telefónica, por una visita al domicilio o por un ramo de flores en el que prácticamente le están diciendo con este cerramos tu ataúd. Y peor aún, esas amenazas que siguen subiendo de nivel y que se plasman en ataques violentos. Durante los últimos años, tú has visto periodistas que han sufrido atentados en sus domicilios, a los que se les ha atacado sus vehículos y que incluso han recibido agresiones físicas, llegando ya a un plano de perder la vida. Y yo creo que eso es totalmente inaceptable. Dejamos de lado lo que significa este aspecto personal, la amenaza, la intimidación, la violencia, para también considerar como un riesgo el tema de publicar para asumir consecuencias legales. Y tú lo has dicho hace un momento, en Ecuador todavía se criminaliza la expresión y la opinión, a diferencia de otros países que ya han implementado los estándares internacionales en su legislación. En Ecuador aún está penalizada la expresión, no de la forma en la que antes lo estaba, hemos mejorado sí, pero aún, por ejemplo, hay una figura legal que a manera de contravención, tú sabes, por afectaciones a la honra, puede hacer que cualquiera de nosotros termine privado de la libertad por hasta 30 días. Y eso es algo que bajo los estándares internacionales no es aceptable. Pero hasta esto podría ser visto de una manera bastante sencilla porque la pena es pequeña o porque el proceso es del propio de una contravención. Pero las amenazas ya legales, con denuncias incluso en el ámbito internacional contra periodistas que te motivan a ti a contratar abogados con recursos de los que no dispones, o simplemente, como ya ha pasado, hasta dar de baja contenidos en los medios de comunicación, es otro tipo de riesgo permanente que tiene que ser trabajado. Y de nuevo, nadie debe creer que tiene derecho a silenciar a otro por el único hecho de pensar distinto. Nuestra sociedad necesita retomar el respeto a todas las personas, independientemente de lo que se expresen, de lo que piensen de sí misma y de otros, de lo que digan o de lo que manifiesten en sus redes sociales. Acá ningún individuo es moralmente superior para imponer su punto de vista a otro. Y nosotros, por supuesto, retomar ese tema de la responsabilidad. Responsabilidad con lo que decimos, con lo que pensamos y expresamos. Responsabilidad con lo que plasmamos en un artículo de investigación o con una declaración o con una nota informativa, pero censura bajo ningún concepto. Agradecemos al doctor Mauricio Alarcón. Hemos hablado de libertad de expresión y los riesgos para el trabajo de los periodistas. Sin duda, importantes aportes en este tema que nos ha hecho el doctor Alarcón. Le damos las gracias por estar en Comunicación y Justicia. Muchas gracias, Marieta. Una buena noche para ti y para la audiencia de Comunicación y Justicia.